El medioevo europeo. Se dividió en Alta Edad Media, que iba del siglo V al IX, donde se produce la quiebra de la unidad romana. Surgen estados germano-latinos, hay un retroceso cultural y de la Iglesia. La era feudal, que va del siglo IX al XIII, donde hay invasiones normandas y húngaras, gobiernos centrales débiles, pero empieza a adquirir prestigio la Iglesia, se organizan las cruzadas, y luego la Baja Edad Media del siglo XIII al XIV. Finalizan los tiempos medievales, se aproxima la Edad Moderna, periodo de progreso intelectual, material y libertad humana. La vida artística durante la Edad Media fue sumamente pobre, pero al estabilizarse la sociedad feudal comenzó a despertar. Surgió un estilo recio e imponente, al que pronto se denominó románico. Utilizaba el arco de semicircunferencia o de medio punto. Otras obras fueron más elegantes. Por ejemplo, en Pisa, Torre de Pisa, de estilo románico, y la Catedral de Pisa, también el campanario, construidos en 1174 por Bonano Pisano. El batisterio. Arquitectura románica. Las nuevas construcciones parecen bajas y algo pesadas. Las columnas son macizas, las paredes gruesas, con pocas aberturas para evitar su debilitamiento. Con todo, el conjunto es solemne e impresionante. Este es el batisterio de Pisa, detrás la catedral. Nuevamente la torre. La torre que se inclinó tiene una leve inclinación porque los terrenos no tenían un buen asentamiento. Y ahora llegaremos a una población que es netamente medieval. Trataremos de ingresar a ella para conocer cómo se vivía en la Edad Media en una sociedad medieval. Esta es la ciudad de Carcassonne, en Francia. Atravesaremos su puente levadizo para conocerla en plenitud. La organización social está presentada por el feudo o señorío, que estaba conformado por una fortificación, generalmente un castillo y sus tierras adyacentes. Económicamente, el feudo se autoabastecía con la producción rural y artesanal que dependía del trabajo de los colonos que vivían en las zonas aledañas al palacio. Esta era una época en que la sociedad feudal comienza a surgir. El mundo de Occidente, luego de varias invasiones bárbaras, tuvo dos intentos de unificación. El primero en el 800, con la coronación de Carlomagno, y el segundo con la creación del Imperio Romano Germánico, pero ambas tentativas se vieron fracasadas. Carcassonne. El ingreso a la ciudad medieval de Carcassonne se realiza por las Torres Gemelas de arenisca de la Puerta de Narbona, con rastrillo y puente levadizo. Los caballeros cristianos tenían ejércitos. Los mayores ejércitos estaban formados por hábiles caballeros nombrados por sus señores mediante un rito solemne. Esta es la puerta de ingreso. En el interior había una población medieval. Cuando un caballero decidía partir para una cruzada, asistía a una ceremonia especial, durante la cual el capitán que dirigía la expedición cosía una cruz sobre sus vestimentas en señal de protección divina. Las cruzadas recuperaron numerosas reliquias cristianas,
como la verdadera cruz sobre la cual había muerto Cristo. Los señores feudales imponían a sus vasallos el pago de impuestos. Todos los hombres se reconocían vasallos de algún señor. En 1095, el emperador bizantino Alejo I Comneno pidió ayuda al Papa Urbano II para luchar contra los turcos musulmanes. El Papa proclamó en Clermont un pronunciamiento para hacer que los hombres valientes concurrieran en ayuda de la Iglesia Ortodoxa de Oriente y para libertar a Jerusalén. La apasionada llamada fue recibida al grito de Dios lo quiere. Entre fines del siglo XI y el XIII, los cristianos efectuaron una serie de expediciones militares en el Mediterráneo oriental. La finalidad de las cruzadas era liberar Jerusalén. Los cruzados terminaron perdiendo el control de la región. Sobre la base de la estructura feudal, la sociedad medieval estaba subdividida en 3 estratos u órdenes. Esta organización social aparece resumida en las palabras de un obispo del siglo XI. Algunos rezan, otros combaten, otros trabajan. En primer lugar estaban los nobles, que podían reunir tropas y a veces se enfrentaban entre sí. Luego seguían los clérigos, que estaban representados por un sacerdote, y finalmente los campesinos. Las continuas incursiones y saqueos de otros pueblos, húngaros, musulmanes, normandos, hace que se presente un frente de batalla disperso y que los distintos señores dueños de tierras armaran sus propios ejércitos para defenderlas. Los países europeos se pueblan de castillos y monasterios. En los primeros se aprende el arte militar y las virtudes caballerescas. En los segundos, un movimiento cultural. Surgen las universidades. La clase privilegiada, que era la alta nobleza formada por duques, marqueses, condes y vizcondes. A estos seguían señores, varones, castellanos y caballeros. El hombre medieval creía en la fortuna, porque estaba convencido de que el poder terrenal no duraba eternamente. Esto era verdad. La Iglesia tuvo un papel más destacado a medida que avanza el tiempo. Esta es la iglesia de San Nazario, iglesia de estilo gótico del siglo XII, adornada con un rosetón de colores vivos. La ciudad de Carcassonne fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. La iglesia alcanza un apogeo político al triunfar en las contiendas contra los emperadores germánicos y los utiliza organizando varias expediciones militares contra los musulmanes. Así se trata de reconquistar el Oriente para el poderío cristiano. La carrera de las armas era una institución denominada caballería. Se ingresaba en ella desde niño como paje o criado. A los 14 años se ascendía a escudero, que posiblemente podía acompañar al señor a la batalla. A los 20 años era armado caballero en una brillante ceremonia. Basílica de San Nazar y San Celso. Tiene soberbios vitrales y la piedra del accedio del siglo XIII que posiblemente ilustre el ataque a la catedral. Vemos los vitrales. Nacieron también las primeras universidades y las órdenes monásticas, y los valores cristianos regularon la sociedad. Los filósofos medievales pensaban que la Tierra era el centro del universo y que los astros y planetas se movían en torno de ella. Los eruditos cristianos estaban convencidos
de que Dios había creado el mundo. La inclinación a la lucha fácilmente podía ser satisfecha en la época feudal. Con todo, la Iglesia tuvo que intervenir para frenar en lo posible esta inclinación. Se establecía la tregua de Dios, es decir, la prohibición de combatir en ciertas épocas del año. Por esta época se produce el cisma griego. Bizancio, la orgullosa capital de Oriente, nunca se mostró cordial con el pontificado romano, al que consideró bárbaro e ignorante. Las cruzadas recuperaron muchas reliquias, por ejemplo la cruz de Cristo, sobre la cual Jesús había sido crucificado. Carcassonne fue ocupada por los cátaros. El Papa Inocencio mandó la cruzada contra los albigenses. Carcassonne fue asediada y capituló. Esta ciudad está constituida por elementos que provienen de la Edad Media. Fue una ciudad galo-romana, después una plaza fuerte visigoda, pasó a los musulmanes y luego al ejército francés. En el medio de la urbe de Carcassonne se encuentra el castillo Comtal del siglo XII. Se deben recorrer las murallas pasando por todo tipo de defensas medievales, torres de vigilancia, postigos y matacanes, desde los cuales se vertía aceite hirviendo y se arrojaban piedras sobre los invasores. La clase campesina fue a menudo tratada con gran injusticia y atormentada. Los señores feudales fijaban los impuestos a sus vasallos. El monarca carecía de autoridad. Solo se consideraba señor de sus posesiones personales. Después Carcassonne pierde su función defensiva y cae en el olvido. Carcassonne. El nombre le viene del momento en que Carlomagno intentaba tomar el lugar por asalto. La princesa Calcas, que estaba en este lugar, pidió hacer sonar las campanas. De ahí viene el nombre del lugar, Carcassonne. Estos muros eran un sistema de defensa de la ciudad. Era casi imposible asaltar este lugar y penetrar en el interior. En 1820 el castillo corrió el riesgo de ser demolido. Interesante conocer la vida de otros pueblos, sus costumbres, sus placeres y sufrimientos. La vida es superación, es constancia, es templanza. Así lo comprobamos aquí.